Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Ivonne. Continuamos hoy día con el tema número 6, enlace covalente. Aprendizajes esperados al finalizar la sesión. Conocer las características de un enlace covalente. Reconocer los compuestos covalentes, determinando también si sus enlaces son polares o apolares y si son simples o múltiples. Bueno, antes de empezar con el desarrollo de la clase de enlace covalente, vamos a recordar un poquito lo que era el enlace iónico, lo que hicimos en la clase pasada. Recuerden que un enlace iónico se formaba cuando había una previa transferencia de electrones, ¿no? Y se formaba entre dos elementos. Uno era metálico y el otro era no metálico. ¿Qué pasaba con el metálico? El metálico transfería sus electrones de valencia al no metálico. ¿Para qué? Para convertirse en un catión. Y el elemento no metálico, al aceptar los electrones, se convertía en un anión. Entonces, eso era lo que producía este famoso enlace iónico, ¿correcto? En cambio, ahora vamos a ver lo que es el enlace covalente. Este se establece no por transferencia, sino por compartición de electrones. Es decir, cada átomo va a aportar su electrón para formar su enlace. Acuérdense que un enlace está formado por un par de electrones. Este tipo de enlaces se dan, dice, entre los elementos más electronegativos. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? Son los elementos no metálicos. Entonces, el enlace covalente se va a dar entre elementos no metálicos. ¿Y cuáles son esos elementos no metálicos? Estamos hablando del grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Estamos hablando, o sea, del grupo del 3A hasta el grupo 7A. Entonces, otra característica importante es que la variación de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace tiene que ser menor a 1,7. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua se forma porque se juntan, este subíndice 2 quiere decir que se juntan dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vemos, acá están los dos hidrógenos. El hidrógeno, se acuerdan que tiene un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces por conveniencia se juntan estos tres átomos. ¿Para qué? El hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para tener sus dos electrones y pueda estar, y pueda tener estabilidad. Igual este hidrógeno comparte su único electrón con el oxígeno, ambos. El oxígeno también comparte este electrón con el hidrógeno y forman su enlace. Entonces, como estamos viendo acá en la figura, ambos electrones, tanto el oxígeno como el hidrógeno, cada uno aporta su electrón y se forma el enlace. Por ejemplo, acá tenemos, esto también es una molécula, ojo, la característica del enlace covalente es que forma moléculas. Mire, esta es una molécula de agua y esta es una molécula de hidrógeno. Mira, acá se juntan dos hidrógenos. Cada uno tiene un electrón de valencia. Entonces, ¿qué pasa? Para que tengan estabilidad, ambos comparten sus electrones para poder formar un enlace y se convierten en un compuesto covalente. Otra característica del enlace covalente es que siempre los átomos van a tender a completar sus 8 electrones de valencia, así como el oxígeno, miren, ha completado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, acá el oxígeno está feliz porque tiene sus 8 electrones de valencia. Acá la excepción es el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno solamente puede tener 2 electrones como máximo. Entonces acá ambos hidrógenos tienen sus 2 electrones que por este lado también están felices, han completado sus 2 electrones. Miren, por favor, esto de acá, revisen su tabla periódica. Tienen que saber cuáles son los elementos metálicos y elementos no metálicos. Yo les he puesto acá, de todas maneras, una lista de elementos metálicos, los más usados. A pesar de que los enlaces covalentes, acuérdense que se forman entre elementos no metálicos, tienen que saber igual cuáles son los elementos metálicos para que puedan ustedes diferenciar entre un enlace covalente y un enlace iónico. Miren, elementos metálicos, acuérdense, el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el aluminio, el galio, el cobre, la plata, el oro, zinc, hierro, mercurio, platino, cobalto, los más importantes. Y acá el cromo, magnesio, estaño, plomo y níquel. Por favor, símbolos químicos también tienen que estar repasando. Conforme ustedes vayan practicando, van a ir aprendiendo. Ya se les va a hacer común ya escribir sus símbolos químicos.
Pero esto ahora lo que nos interesa ahorita son los elementos no metálicos, porque ellos son los que nos van a formar el enlace iónico. Una combinación, por ejemplo, entre carbono y hidrógeno, carbono y bromo, nitrógeno, digamos, nitrógeno cloro, flúor con el azufre, digamos, ¿no? O sea, entre ellos se van a relacionar para formar sus enlaces covalentes. ¿Cuáles son estos principales elementos no metálicos? Tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno, al oxígeno, hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, fósforo y azufre. Ya, por favor, es una lista corta, pero por favor tienen que aprender cuáles son los elementos, los principales elementos no metálicos, porque estos elementos no metálicos son la base de este tema. Acuérdense, enlaces covalentes tienen que ver, ¿no?, con la formación de enlaces entre elementos no metálicos. Bueno, vamos a tener ahí una clasificación de acuerdo a la polaridad del enlace covalente. Miren, aquí vamos a llamar nosotros enlaces apolares. A, acuérdense, significa sin, o sea, sin polo, sin carga, ¿no? Entonces, un enlace covalente va a ser apolar cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Entonces, son llamados también le llamamos enlace covalente puro, ¿no? Se presenta cuando acá los átomos idénticos, ¿no? Se juntan átomos, acá me pone una palabra, cuando se juntan átomos idénticos o de igual electronegatividad. O sea, por ejemplo, vamos a tener acá, el cloro atómico no existe solo en la naturaleza, chicos, existe como molécula, es decir, que un cloro se junta con otro cloro para tener estabilidad y así existe como cloro gaseoso. Entonces, que estos forman un enlace covalente no polar. ¿Cómo sé que es covalente? ¿Por qué? Porque los cloros son elementos no metálicos. Ya hemos dicho que un enlace covalente se forma entre elementos no metálicos. ¿Por qué digo que es apolar? Porque la diferencia, la electronegatividad del cloro, si nos vamos a la tabla periódica, es algo de 3,1. Entonces, de ambos es 3,1. Entonces, la diferencia de electronegatividad es resto. 3,1 menos 3,1 es 0. Entonces, la diferencia de electronegatividad es de 0. Y ustedes siempre van a ver que es que van a formar enlaces covalentes apolares cuando se trata de enlaces con un mismo elemento, un solo, digamos, dos átomos que pertenecen al mismo elemento. Por ejemplo, miren, igualito, la molécula del hidrógeno. El hidrógeno no existe como átomo solo en la naturaleza, sino existe como molécula. Esta molécula está formada por dos hidrógenos. Y estos dos hidrógenos se van a enlazar mediante un enlace covalente. ¿Cómo sé que es covalente? Porque estamos hablando del mismo átomo, ¿no? Son dos átomos del mismo elemento, por lo tanto van a tener iguales electronegatividades. Igualito acá, miren, dos átomos de oxígeno se enlazan mediante un enlace covalente y van a tener un tipo de enlace covalente apolar. Igualito, miren, acá hay nitrógeno gaseoso también, ¿no? Se juntan dos átomos de nitrógeno, se van a enlazar mediante un enlace covalente apolar. Y acá tenemos el ozono. El ozono vamos a tener 3 oxígenos que se van a enlazar, ¿no? Cada oxígeno con oxígeno, mediante enlace covalente apolar. O sea, todos estos de acá, su diferencia de electronegatividad me va a dar siempre 0. Y ahora existe el otro caso, en el caso de los enlaces covalentes polares, los que sí presentan polaridad, los que tienen diferencia de electronegatividad diferente de 0. Miren, también se le llama enlaces heteropolares, ¿no? Se presenta cuando un átomo es más electronegativo que el otro, ¿ya? Un átomo es más electronegativo que el otro. Ahora, las electronegatividades, chicos, siempre en los problemas se los van a dar de datos, ¿no? Y si es para tareas, generalmente están, o se encuentran estos en la tabla periódica. Ustedes no tienen que inventar, no tienen que crear ninguna electronegatividad, eso ya está estudiado y está establecido. Cada átomo o cada elemento de la tabla periódica ya tiene una electronegatividad. Entonces, dicho esto, por ejemplo, vamos a tener acá, nos dan la molécula del agua, ¿no? Miren cómo nosotros armamos acá su estructura de Lewis. Ustedes saben que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, se juntan, ¿para qué? Para que el oxígeno cumpla su octeto y el hidrógeno pueda tener sus 2 electrones, ¿no? Entonces, felices y contentos han armado una molécula covalente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque acá han formado enlaces covalentes. ¿Cómo sé yo que son enlaces covalentes? Primero ya les he dicho, ustedes
una forma práctica y directa de determinar cómo es un enlace covalente, determinen. A ver, el hidrógeno es un elemento no metálico. El oxígeno es un elemento no metálico, ¿no? Entonces, acuérdense que el enlace covalente siempre se van a dar entre dos elementos no metálicos. Ahora vamos a comprobar si hay diferencia de electronegatividades. La electronegatividad del oxígeno, según tablas, es 3,1. La electronegatividad del hidrógeno, según tablas, la electronegatividad del oxígeno, según tablas, es 3,5, y la electronegatividad del hidrógeno, según tablas, es 2,1. Entonces, ¿cómo hallo yo la diferencia de electronegatividades? Mira, este delta EN significa diferencia de electronegatividades. Va a ser igual a la electronegatividad del mayor elemento, en este caso del oxígeno. El oxígeno tiene mayor electronegatividad, menos la electronegatividad del menor elemento. En este caso es del hidrógeno. O sea, ¿quién presenta menor electronegatividad? El hidrógeno. Entonces resto, 3,5 menos 2,1 es igual a 1,4. Entonces mi diferencia de electronegatividades es igual a 1,4. Y 1,4 es, por si acaso, es diferente de 0. Por eso que el agua, me va a presentar enlaces covalentes polares, ¿correcto? Polares. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades entre sus átomos de hidrógeno y oxígeno es diferente de 0. ¿Cuánto hemos hallado? Es 1,4. Otra pregunta acá sería, ¿cuántos enlaces forma, por ejemplo, la molécula del agua? Estamos viendo 2 enlaces simples, ¿no? A ver, continúa. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el primero se llama dióxido de carbono, la segunda molécula se llama el ácido clorhídrico y la tercera molécula se llama el amoníaco. Estos son ejemplos. Y ustedes se dan cuenta que son enlaces covalentes porque ambos son, por ejemplo, el carbono es un no metálico, oxígeno no metálico, enlace covalente. El hidrógeno es un elemento no metálico y el cloro también es un elemento no metálico, enlace covalente. El nitrógeno es un elemento no metálico y el hidrógeno también es un elemento no metálico. Por lo tanto, son enlaces covalentes. ¿Cómo sé yo que es polar o apolar? Hemos dicho que cuando es apolar, estamos hablando de un enlace entre dos átomos del mismo elemento. Ejemplo, hidrógeno-hidrógeno, oxígeno-oxígeno, nitrógeno-nitrógeno, ¿no? Esos son enlaces apolares. ¿Cuándo son enlaces polares? Cuando mi enlace covalente lo forman dos átomos de diferentes elementos. Miren, acá, carbono, oxígeno son diferentes elementos, por lo tanto va a haber una diferencia de electronegatividad. Hidrógeno y el cloro son diferentes elementos, por lo tanto su enlace va a presentar una polaridad. Nitrógeno e hidrógeno son átomos de diferentes elementos, ¿no? Por lo tanto van a presentar polaridad, ¿no? Van a ser enlaces covalentes polares, ¿ya? Esa es una forma de reconocer. A ver, otra clasificación es de acuerdo al número de electrones compartidos. Esto es muy importante porque en los problemas en la práctica dirigida vamos a trabajar con estos conceptos. Miren, primero vamos a hablar del enlace sencillo o el enlace simple. Un enlace, que es esta rayita de acá, está formado por 2 electrones, ¿correcto? Miren, acá tenemos el flúor, que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, como lo hemos dicho, el flúor no puede existir solo en la naturaleza. El flúor, por lo general, va a buscar su estabilidad. En este caso, el flúor está buscando otro flúor. Miren. Se juntan 2 átomos de flúor y cada uno aporta un electrón y van a formar este enlace. A este enlace le vamos a llamar enlace simple, ¿ya? O enlace sencillo. Correcto. Miren, acá tenemos el flúor. Miren cómo va a formar su enlace. Ambos flúor, ¿no? Van a enlazarse, ¿no? Mediante un enlace. Miren, pero aparte de acá el flúor, ¿cuántos electrones no compartidos tiene? Cada uno tiene, a ver, este flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que no comparte y este flúor también tiene 6 electrones que no están compartidos, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, vamos a tener de que un elemento A con un elemento B, cuando ambos ponen su electrón, van a formar un enlace. Les he dicho que un enlace va a estar formado por siempre 2 electrones, ¿correcto? Y lo vamos a representar mediante una línea. Lo que quiero que entiendan acá es que siempre en todos los enlaces simples o sencillos,
se va a formar un enlace sigma. También se le reconoce como enlace sigma, ¿ya? Cuando estamos hablando de, miren, un solo enlace, enlace simple. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un enlace doble? Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno, ¿no? El oxígeno, dos oxígenos se juntan, ¿no? Y forman enlace doble, porque esta es la forma que ellos distribuyen sus electrones para poder ambos tener sus 8 electrones de valencia. Si ustedes se dan cuenta, ambos tienen 8 electrones de valencia. Miren, 2, 4, 6, 8, y este también tiene 2, 4, 6 y 8, ¿correcto? Pero estos se están juntando por dobles enlaces. Estas dos rayitas quiere decir que los dos oxígenos se unen mediante un doble enlace, ¿correcto? Acá tenemos la representación, los dos oxígenos están unidos por un doble enlace, ¿correcto? Entonces, cuando vemos de que un átomo A y un átomo B, ojo, estos pueden ser iguales, como pueden ser diferentes, ambos, en este caso, el átomo A comparte 2 electrones y el átomo B también comparte sus 2 electrones, vamos a tener un enlace doble. Y en un enlace doble siempre vamos a tener un enlace sigma y un enlace pi, ¿correcto? A comparación del enlace simple que solamente existe enlace sigma. Ahora tenemos el otro caso cuando se presenta un enlace triple. Hemos puesto otro ejemplo, el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno se junta con otro nitrógeno para poder obtener el nitrógeno molecular. Pero estos se juntan mediante un enlace triple, es decir, cada nitrógeno comparte 3 electrones. Miren, cada uno comparte 3 electrones, por eso que se forman 3 enlaces. Hemos dicho que en un enlace existen, ¿cuánto? 2 electrones, por eso que hay 1, 2, 3 enlaces, ¿correcto? Entonces, vamos a representarlos de esta manera y lo importante, lo vamos a representar un átomo A y un átomo B. Cuando comparten 3 electrones cada uno, van a formar un enlace triple. Y en un enlace triple siempre va a haber un enlace sigma y 2 enlaces pi. Entonces, resumiendo, esto de acá es para los problemas que vamos a hacer en la práctica dirigida. En un enlace simple, siempre hay un enlace sigma. En un enlace doble, siempre hay un enlace sigma y un enlace pi. En un enlace triple, siempre hay un enlace pi y 2 enlaces sigma. ¿Cómo podemos resumir estos 3 tipos de enlaces, ¿no? O estos tipos, de acuerdo al número de electrones compartidos, estos 3 tipos de enlaces? Que los enlaces pi solamente van a existir en el doble y en el triple enlace. En los enlaces simples solamente existe el enlace simple, ¿ya? Por favor, esto de acá tener presente para los problemas que vamos a resolver en la práctica dirigida. A ver, propiedades de los compuestos covalentes. Bueno, a temperatura ambiente los podemos encontrar como sólidos, líquidos o gaseosos. En cambio, comparación, ¿se acuerdan que en los compuestos iónicos los encontramos como sólidos cristalinos? En cambio, compuestos covalentes sí los podemos encontrar en los 3 estados. Tienen bajo punto de fusión y ebullición, ¿no? Ellos tienen un bajo punto de fusión y ebullición a comparación de los compuestos iónicos. Ellos sí tienen altos puntos de fusión y ebullición. Se da cuenta que es prácticamente, digamos, lo contrario, ¿no? Generalmente sus soluciones no conducen la electricidad, ¿no? O sea que estos en soluciones, ¿no? Disueltos, ¿no? En este caso covalentes, algunos en agua y otros en sustancias no polares, no conducen a la electricidad. A comparación de los enlaces iónicos, los compuestos iónicos, cuando los disolvemos en agua, sí conducen a la electricidad. Se dan cuenta que son antagónicos prácticamente con los covalentes y los enlaces iónicos. Bueno, acá vamos a tener algunas representaciones de Lewis, ¿no? De algunas sustancias. Bueno, vamos a analizar otra vez el agua, ¿ya? Entonces acá tenemos, esta es la estructura del Lewis del agua. Acá vemos que el oxígeno forma un par de enlaces simples con cada hidrógeno. También vemos que el oxígeno tiene 2 pares de electrones. A ver, un par quiere decir 2. Un par de manzanas quiere decir 2 manzanas. Un par de plátanos quiere decir 2 plátanos. Entonces, en cuatro pares, digamos, de manzanas tenemos, ¿cuántos tenemos? En 4 pares de manzanas tendríamos 8 manzanas, ¿no? Por favor, esto de pares, por favor, tenerlos bien claro, ¿ya? Entonces vamos a concluir
de que en una molécula de agua, que es una molécula de agua, vamos a encontrar cuántos enlaces simples, ya hemos estudiado, acá hay 1, 2 enlaces simples o enlaces sigma. ¿Cuántos pares de electrones solitarios tenemos? Miren, acá hay un par, acuérdense que un par está constituido por 2, ¿no? En este caso de electrones, y acá hay otro par. Entonces vamos a tener 2 pares de electrones solitarios. Amoníaco, ¿cómo representamos el amoníaco? ¿Qué quiere decir? Miren, a ver, su fórmula es NH3. ¿Qué quiere decir? De que hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Vamos a ver. Bueno, esta es la representación del amoníaco. Vemos que el amoníaco está formando 1, 2, 3 enlaces simples, o el nitrógeno forma 3 enlaces simples con cada hidrógeno. Entonces tenemos 3 enlaces simples o sigma, y tenemos, miren, cuántos electrones no compartidos hay, cuántos electrones solitarios tiene el nitrógeno, tiene 1, 2, ¿no? O sea, es decir, un par de electrones solitarios, ¿correcto? Entonces, conclusión, en la molécula de amoníaco hay 1, 2, 3 enlaces simples o sigmas y un par de electrones solitarios. El nitrógeno. Acuérdense, el nitrógeno es un compuesto covalente, ¿no? Forma un enlace covalente apolar. ¿Se acuerdan por qué era polar? Porque estaba formado por 2 átomos del mismo elemento, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno se junta con el otro nitrógeno mediante enlaces triples, ¿no? Cada uno ha compartido 3 electrones y se forma el enlace triple. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? De que tenemos un enlace triple o un enlace múltiple, ¿correcto? Y que en este enlace triple, acuérdense, por teoría habíamos dicho que en un enlace triple hay un enlace sigma y 2 enlaces pi, no olvidarse. En un enlace triple siempre hay un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Qué más podemos deducir de esta estructura? Que hay 1 y 2 pares de electrones solitarios. Miren, ahora tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, acá tenemos que está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces acá tenemos su representación. Acá vemos la representación del dióxido de carbono, podemos concluir que hay 2 enlaces dobles, ¿no? Miren, acá hay un enlace doble y acá hay otro enlace doble, ¿correcto? También podemos concluir que de los 2 enlaces dobles, ¿cuántos enlaces sigmas hay? Hemos dicho que en cada enlace doble hay un enlace sigma y un enlace pi. Acá también hay un enlace sigma y un enlace pi. Por lo tanto, el dióxido de carbono, cada molécula de dióxido de carbono me va a presentar 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. ¿Cuántos pares de electrones solitarios tiene? A ver, acá hay 1, 2, 3, 4. 4 pares de electrones solitarios, ¿correcto? Bueno, vamos a resolver la práctica dirigida, páginas 273, 274 y 275. La primera dice, indica la sustancia que presenta enlace covalente apolar. Acuérdense esta palabrita, apolar, que quiere decir que las diferencias de electronegatividad tienen que ser 0. Y para que esa diferencia sea 0, tienen que ser 2 átomos del mismo elemento. Busco en todas mis alternativas cuáles son átomos del mismo elemento. Estamos hablando del cloro, miren. Acá tenemos 2 átomos de cloro que se han juntado, ¿no? Por un enlace, en este caso es covalente. ¿Cómo sé que es un enlace covalente? Porque también está formado por 2 moléculas, o 2 átomos no metálicos, ¿no? El cloro es un átomo no metálico. Y esto yo lo sé por teoría. Mira, por teoría yo ya inmediatamente he deducido de que el cloro 2 es una sustancia o presenta enlaces covalentes apolares, ¿ya? Por teoría. En la pregunta 2, ¿qué sustancia presenta enlace covalente? Ahora me dice enlace covalente polar, o sea que las diferencias de electronegatividades tienen que ser diferentes de 0. Y para que sea diferente de 0, el enlace tiene que estar formado por átomos de diferentes elementos. ¿Ya? Pero entonces, de todas estas alternativas, veo tendría que buscar que sean 2 elementos no metálicos para que sea un enlace covalente. Y vemos acá, por ejemplo, el sodio es un elemento metálico, el oxígeno es un elemento no metálico, entonces esto no va a formar un enlace covalente, que es un enlace iónico. El magnesio es un elemento metálico, el oxígeno es un elemento no metálico, entonces estamos hablando, tanto la B como la C son sustancias iónicas.
En cambio, el hidrógeno está formado por dos hidrógenos que son elementos no metálicos, este de aquí, covalente. Hasta acá voy cumpliendo. El azufre está formado por 8 átomos de azufre que se van a enlazar mediante enlaces covalentes. Recuerden que el azufre es no metálico. Y el agua, como ya hemos visto, es una sustancia covalente. Pero me preguntan cuál es polar. A ver, acá esta molécula está formada por 2 átomos del mismo elemento. No, descartado. Esta de acá es apolar. Su diferencia de electronegatividad va a ser 0. Este azufre está formado por 8 azufres y entre azufre y azufre se van a unir mediante un enlace covalente apolar. ¿Por qué apolar? Porque estamos hablando que esa unión es entre 2 átomos de un mismo elemento. En cambio, en el agua no. El agua se está uniendo un oxígeno a 2 hidrógenos. Acuérdense que el oxígeno y el hidrógeno, si restamos sus diferencias de electronegatividades, es diferente 0. Por lo tanto, acá mi respuesta vendría a ser la E. En la 3 dice, determina la diferencia de electronegatividades del metano. Bueno, fácil, acá me han dado la electronegatividad del carbono, la electronegatividad del hidrógeno. Miren, cuando te piden diferencia de electronegatividades, no se me vayan a confundir porque dice CH4 y vayan a multiplicar por 4. Olvídense de los índices. Aquí lo que te interesa es el átomo. Acá te dice que átomo de carbono e hidrógeno. Entonces voy a hallar mi diferencia de electronegatividades. Dice, la diferencia de electronegatividades va a ser igual a la electronegatividad del carbono menos la electronegatividad del hidrógeno. ¿Por qué he puesto carbono acá en vez de hidrógeno? ¿Por qué no mejor he puesto electronegatividad del hidrógeno menos electronegatividad del carbono? Hemos dicho porque siempre se va a restar la mayor electronegatividad menos la menor electronegatividad. En este caso el carbono tiene 2,5 y el hidrógeno tiene 2,1. Siempre va a ser el mayor menos el menor. Entonces, si restamos, nos va a salir 0,4. Y efectivamente, 0,4 es un compuesto también, es un compuesto covalente polar, ¿no? Hay una polaridad que expresa este 0,4. En la 4 dice, ¿qué compuesto tiene bajo punto de fusión y es mal conductor de la corriente eléctrica? Acuérdense que la característica de los compuestos covalentes es que tienen bajo punto de fusión y son malos conductores de la electricidad en solución. Ahora buscamos cuál de todos estos elementos es un compuesto covalente. Ya les he dicho el TIC. ¿Cómo determinamos cuál es covalente? Buscamos elementos no metálicos, puros elementos no metálicos. A ver, el primero, carbono no metálico, hidrógeno no metálico, oxígeno no metálico. Uy, este de acá es un compuesto polar. Magnesio, metal. Oxígeno, no metal, este iónico. Sodio, metal. Cloro, no metal, este también iónico. Hidrógeno, metal. Oxígeno, no metal, iónico. Nitrógeno, metal. Azufre, no metal, también iónico. El único compuesto covalente es la alternativa A. ¿Ya? La pregunta 5 dice determinar el tipo de enlaces y los pares de electrones libres que presenta el ácido sulfídrico. Bueno, esta es la estructura del ácido sulfídrico. Como vemos, el azufre se está uniendo está compartiendo electrones con 2 hidrógenos. Entonces me piden acá qué tipo de enlace es. Acuérdense que este tipo de enlace, ¿cómo se llama? A ver, este tipo de enlace que está uniendo a 2 átomos con 2 átomos de diferentes elementos, me va a formar un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Polar, ¿no? Entonces, este enlace hidrógeno-azufre es polar. Este enlace azufre-hidrógeno es polar. Entonces me dicen, ¿qué tipo de enlace? Es un enlace covalente polar. Después me dicen, ¿cuántos pares de electrones libres tiene? Miren al azufre, que es el átomo central, tiene 2 pares de electrones, ¿no? Entonces la respuesta sería, acá, si no me equivoco, es la D. 6. Determina el tipo de enlace y los pares de electrones libres que presenta el cloro molecular. Bueno, dice que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Eso ya lo saben representar, chicos, la notación de Lewis, que quiere decir, escribamos el símbolo químico y a su alrededor dibujamos los 7 electrones, ¿no? Acá tenemos, miren, 2 cloros, porque acá nos está diciendo cloro molecular, ¿no? Cada cloro tiene sus 7 electrones, este cloro de acá también tiene sus 7 electrones, pero ambos, como van a formar una molécula, van a compartir. ¿Para qué? Para poder tener ambos su octeto completo. Si nos podemos dar cuenta, miren, acá tiene 2, 4, 6 y 8. Este
tiene 8 electrones, y este cloro también va a tener 2, 4, 6, 8 electrones, por lo tanto están compartiendo. Esto de acá lo podemos representar, acuérdense que el enlace lo podemos representar mediante por una rayita. Esta rayita me indica un electrón de este cloro y otro electrón de este cloro. Entonces acá sería la respuesta la B. ¿Por qué dice qué tipo de enlace? Acuérdense, átomos del mismo elemento, estoy hablando de un enlace, en este caso covalente apolar. ¿Ya? ¿Por qué covalente? Porque ambos átomos son no metálicos. ¿Por qué apolar? Porque ambos átomos son del mismo elemento. ¿Qué más me dicen? ¿Cuántos electrones de valencia tengo? Mira, bueno, ¿cuántos pares? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 pares de electrones, 6 pares de electrones libres, ¿no? Bueno, la respuesta acá sería la B. La pregunta 7. ¿Cuál es el nombre del compuesto covalente que presenta en su molécula un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno? Fácil, ya te lo dijeron. Busco una fórmula química donde haya solamente un átomo de carbono y donde haya 4 átomos de hidrógeno. La voy a buscar acá. En la primera hay un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Uy, parece que es la A, porque en la 2 no sale. En la 2 dice 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. No, no puede ser, ¿no? Entonces, viendo, creo que la respuesta directamente es la A. El metano es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. La pregunta 8. El propano tiene la siguiente estructura de Lewis. A ustedes les van a dar la estructura, chicos, no se preocupen. Acá tienen la estructura. Miren, si ustedes se fijan, esta estructura tiene puro enlace simple. No hay ningún enlace doble ni un enlace triple. Pero ¿qué te preguntan acá? Indica la cantidad de enlaces sigma que posee. Acuérdense que los enlaces sigma está hablando de enlaces sigma. Entonces, ¿qué hacen? Cuenten. Voy a contar. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 enlaces simples o enlaces tipo 10 enlaces simples o 10 enlaces tipo sigma, ¿no? El ácido cianhídrico tiene la siguiente estructura. Mira acá en el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico entre hidrógeno y carbono tiene un enlace simple, carbono y nitrógeno tienen enlace triple. Y entonces me dicen indicar la cantidad de enlaces sigma y pi que posee. A ver, en esta estructura hemos dicho que en un enlace simple siempre hay un enlace sigma. En un enlace triple hemos dicho que hay un enlace sigma y 2 enlaces pi. Por lo tanto, si sumamos, vamos a tener dos enlaces sigma en total y 2 enlaces pi en total. ¿Ya? Por favor, esto de acá tengan presente, chicos, acuérdense siempre la unión entre el hidrógeno y el carbono forma siempre, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en este ejemplo tenemos el enlace sigma, ¿no? En un enlace triple, por ejemplo, entre carbono y el nitrógeno, vamos a tener siempre un enlace sigma y 2 enlaces pi, ¿ya? Vamos a no olvidarse de eso. 10. Escribe la fórmula del compuesto covalente que tiene la siguiente estructura de Lewis, ¿no? Ahora me piden la fórmula. Fácil, cuenten. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Cuento. 1, 2 átomos. Busco entre todas mis alternativas donde hay 2. Acá tenemos, puede ser la B y puede ser la E. ¿Qué más me dicen? ¿Cuántos hidrógenos hay? A ver, por acá vamos a descartar. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá entonces tengo 7, acá me piden, tengo 7 hidrógenos. Busco 2 carbonos y, disculpe, 2, 4, 5, 6 hidrógenos. Busco 2 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Cuál sería? La B. Directamente la B. Pregunta, la siguiente pregunta. Indica qué sustancia presenta enlace covalente polar. Acuérdense, busco 2 elementos no metálicos que sean diferentes. A ver, este de acá son elementos no metálicos, pero son iguales. Entonces, estos son enlaces covalentes, estos son sustancias apolares. Este de acá igual, átomos del mismo elemento. Entonces, estamos hablando de sustancias, ¿no? Son apolares. Esto de acá, un metal con un no metal, iónico. Metal con no metal, iónico. Entonces me quedaría el amoníaco. Es un no metal con un no metal de átomos diferentes. Por lo tanto, esto me va a formar un enlace covalente polar. En la 17 dice, indica la alternativa que tiene propiedades del enlace covalente apolar, ¿ya? O sea, ¿te acuerdan? El enlace covalente apolar, estamos hablando de este enlace que va a unir
dos átomos del mismo elemento. Correcto. Entonces, la electronegatividad es mayor a 1,9. Muy falso, porque hemos dicho que en todo enlace covalente polar la diferencia de electronegatividad es cero. ¿Se da entre metales iguales? No. Todo enlace covalente siempre se va a dar entre elementos no metálicos. Se da entre, dice, entre no metales iguales. Sí, sí se puede dar entre no metales iguales. Por ejemplo, estos de acá son compuestos covalentes, pero estos son apolares. Entonces, este es verdadero. Entonces acá la única respuesta es la C. La 18. Determina los pares de electrones libres en la siguiente molécula. Miren, me dan una molécula y me dice, ¿cuántos pares de electrones libres hay? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces tengo 6 pares de electrones libres. En la 19 dice, determina la cantidad de enlace pi presentes en la estructura del benceno. Miren, ya les han dado a ustedes la estructura desarrollada. ¿Qué hacen? Contar. Nada más. Acuérdense que en un enlace simple siempre hay un enlace sigma. En un enlace doble hay un enlace sigma y el otro pi. ¿Ya? Eso es lo único que hay en esta estructura. Entonces contamos. ¿Cuántos enlaces sigmas hay? Cuenten. Acuérdense que acá tengo carbono, hidrógeno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahora, dentro del anillo, ¿cuántos enlaces sigmas hay? Cuento. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en total tengo 12 enlaces sigma. ¿Cuántos enlaces pi hay? ¿Dónde encontramos los enlaces pi? En enlace doble o triple. En este caso, solamente en enlace doble. Entonces, tengo, en este enlace va a haber un enlace pi y acá también va a haber un enlace pi. Total, van a ver, y acá también va a haber otro enlace pi. Total, van a haber 3 enlaces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Es la respuesta, la C. Determina el enlace que presenta el metano. Miren, acá tenemos el metano. A ver, dice CH4. Ambos son elementos no metálicos, bien, pero ambos, esos elementos no metálicos son diferentes. Por lo tanto, va a ser un enlace covalente polar. ¿Ya? Por favor, recuerden esto. 22. Determinar la cantidad de enlaces sigma presentes en la estructura del benceno. A ver, esto ya lo vimos en antes, ahí nos pedían solamente los enlaces pi, ahora nos piden los enlaces sigma, pero igual ponemos la tablita. Acuérdense que en enlace sigma hay 12 y en enlace pi hemos encontrado 3, ¿no? En la 23 dice, es una característica de los no metales, elementos no metálicos. A ver, ¿tienden a perder electrones? No, los elementos no metálicos más bien tienden a ganar electrones. ¿Poseen brillo? No, los elementos no metálicos no tienen brillo, son opacos. ¿Generalmente forman enlaces iónicos? No, los elementos no metálicos y elementos metálicos, ellos son los que forman enlaces iónicos. Entre ellos forman enlace covalente, por supuesto. El enlace covalente se va a dar entre elementos no metálicos. 24. Escribe verdadero o falso respecto a la enlace covalente, ¿no? Dice, por lo general se presenta entre átomos metálicos, dice, covalente. No, hemos dicho, por favor, todos claritos de esta parte, enlace covalente se va a formar entre elementos no metálicos. Por lo tanto, la primera es falsa. ¿Comparten electrones de valencia? Sí. Covalente viene de compartición, verdadero. Se origina entre un metal y un no metal, muy falso. Hemos dicho que entre un metal y un no metal generalmente van a ser enlaces iónicos, no covalentes. Entonces la única respuesta acá es la 2, ¿no? La única verdadera. 25. ¿Cuántos pares de electrones libres presenta la fosfirina? Miren, acá tenemos la estructura, ¿no? Tenemos al fósforo unido a 3 hidrógenos, ¿correcto? Entonces me pide, ¿cuántos pares de electrones presenta la fosfina? Miren el fósforo. Tiene un sombrerito, ¿no? Este sombrerito es un par de electrones. Estos electrones no se enlazan con nadie. Entonces, tenemos un par de electrones. Acá está el par. Determina la diferencia de electronegatividades del amoníaco si la electronegatividad del nitrógeno es 3 y la del hidrógeno es de 2,1. Entonces, acá tenemos, acuérdense, diferencia de electronegatividades siempre va a ser la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor. En este caso, del nitrógeno, que es 3, y del hidrógeno, que es 2,1. La diferencia es restar, chicos. 3 menos 2,1 es 0,9.
La 27 dice, ¿cuál de los siguientes enlaces covalentes presenta enlace covalente apolar? Es decir, ¿no? La teoría, por teoría, enlace covalente apolar, estamos hablando de un enlace formado por dos átomos del mismo elemento. Entonces vemos, flúor, mismo elemento, esta es la respuesta. Este es un enlace covalente apolar. Hidrógeno, yodo, diferentes elementos, polar. Hidrógeno, flúor, diferentes elementos, polar. Hidrógeno, cloro, diferentes elementos, son átomos de diferentes elementos, también por lo tanto, esto de acá es polar. Hidrógeno, bromo también forma una molécula polar. Por lo tanto, la respuesta es la A. 28. Indica la cantidad de enlaces sigma y pi. Bueno, eso ya chicos ya saben. Si tienen acá un enlace simple, un enlace sigma. Si tienen acá un enlace pi, un enlace sigma y un enlace pi. Total. Le dicen, calcula la cantidad de enlaces sigma y pi. ¿Cuántos sigmas hay? Acá hay uno y acá hay otro. Serían dos. ¿Cuántos enlaces? Ayer la cantidad de enlaces sigma y pi, ¿no? Entonces, enlaces sigma hemos dicho que tenemos dos y enlaces pi solamente encontramos en el enlace doble o triple, ¿no? En este caso hay doble, tenemos uno. Sería 2 y, en este caso, 2 y 1. En el enlace triple, enlace múltiple, se cumple lo siguiente. Estamos hablando de enlace triple. Existe un enlace simple y dos enlaces sigma recontra falso. Hemos dicho que los enlaces simples son lo mismo que el enlace sigma. No puede decir que haya un enlace simple y dos enlaces sigma. Falso. Hay dos enlaces sigma y un enlace pi. Y seguimos. A ver. Dice dos enlaces sigma y un enlace pi. No, hemos dicho que hay en un enlace triple hay un enlace sigma y dos pi. Al contrario. Hay un enlace sigma y dos pi. Sí, esa de ahí es la verdadera. Se origina entre un metal y un no metal. No, esos son enlaces iones. Hay tres paros de electrones libres. Tampoco me parece. Ya, eso sería entonces con respecto a la práctica dirigida.